mucho más profundas, que, como se decía acá, 4 pilares que se asentaron y que dieron un funcionamiento macroeconómico exitoso, que fue el superávit externo alto, que fue el dólar alto, que fueron las retenciones y que fue el superávit fiscal alto. Esos 4 pilares generaron ese funcionamiento macroeconómico exitoso de tasas chinas y que hoy empieza a encontrar fisuras. Y no nos quedó a nadie ninguna duda con el pasaje de los funcionarios, me parece a mí, ¿no?, nacionales aquí, sobre todo puedo escucharlo al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que la resolución 125 tuvo una motivación fiscal, totalmente fiscal, la necesidad que generó la resolución 125. Entonces, si nosotros hablamos de redistribución del ingreso, tenemos que hablar de los servicios públicos privatizados, que siguen con la lógica de los 90, siguen con la lógica de los 90. Porque que se dé subsidios de la manera que se da, subsidiando a los ricos, como recién se dijo, decía el senador Martínez, con el gas, con la electricidad, con el agua, con el transporte, no estamos haciendo redistribución del ingreso. No se hace así redistribución del ingreso. No se trabaja de esa manera para sacar a la gente de la indigencia y de la pobreza. Y un país progresista evidentemente que tiene que plantear que es un absurdo, que es una afrenta estar pagando 250, 200 pesos. Y tenemos que darle la movilidad a los jubilados, porque si los jubilados en la República Argentina, después de 5 años y medio de este superávit fiscal, no tienen la movilidad que por derecho constitucional le corresponde, no hay redistribución del ingreso en la República Argentina. Por eso nos parece positivo que se haya abierto este debate, porque en este aspecto tenemos nuestro aporte para realizar, porque hemos presentado muchos bloques, cantidades de proyectos de ley que pueden obtener sanción y establecer políticas sustentables a mediano y largo plazo que no pongan en riesgo la economía, para nada, todo lo contrario, que generen una economía con mayor igualdad y con mayor justicia. Este debate de la resolución 120, la cuestión del rol del Estado. Y aquí hay un tema fundamental porque cuando en la década del 70 comenzó la era neoliberal, no empezó en Argentina solo, fue una corriente del mundo que se aplicó en la región con la mayor rigurosidad al Consenso de Washington y que por eso en nuestra región, en nuestro país, dejó la catástrofe que dejó. Y por eso no fue, como a veces se dice, el Estado bobo, fue un Estado funcional, fue un Estado totalmente funcional a la concentración de la riqueza, con una teoría de la concentración de la riqueza, que la concentración de la riqueza era el motor del funcionamiento del mercado. Y por eso se desreguló, por eso se privatizó y por eso se abrió la economía. Esto pasó en nuestros países. Entonces, hablar del rol del Estado es un tema también de una gran complejidad, porque el neoliberalismo ganó una batalla cultural en el mundo cuando se aplicó. Fue contra los estados de bienestar, en la Europa desarrollada, en Estados Unidos. Entonces, estos temas son temas fundamentales que ese rol del Estado debe discutirse en este Parlamento. Porque el rol del Estado de este siglo, que debe ser un rol del Estado que debe equilibrar lo que el mercado genere
con sus desigualdades en la marcha por la rentabilidad. Porque para el mercado cuantifica todo, el mercado avanza en la desigualdad, genera en el motor de la desigualdad. Y ahí tiene que tener el Estado un rol igualador, y por eso el rol del Estado en este siglo se tiene que dar con participación ciudadana. La sociedad debe participar en el rol del Estado. Por eso debe desempolvar, sacar del cajón la ley que el gobierno mandó de marco regulatorio de los servicios públicos concesionados, que está en la Cámara de Diputados de la Nación y que es una muy buena ley y que la resisten todas las grandes empresas privatizadas, porque a las empresas privatizadas les conviene esta situación de emergencia. Les conviene patear la emergencia para adelante. Claro, no le aumentan las tarifas, pero tampoco hacen inversiones. Y las ganancias extraordinarias las tienen por otro lado. En el caso de gas la tienen con las garrafas, en el caso de los teléfonos la tienen con los celulares. En el caso del petróleo, tendríamos que hacer, se dijo de muchas leyes que se aprobaron en este Parlamento, la mayor tragedia de la época del neoliberalismo en la República Argentina fue la privatización de YPF. Estamos escuchando la palabra del senador. Porque en este mundo, Giustiniani, estas consecuencias de 25 años de neoliberalismo dejan 3 crisis entrelazadas, como aquí muy bien se explicó: la crisis financiera, la crisis energética y la crisis de los alimentos. Entonces el nuevo rol del Estado debe ser con una participación ciudadana, con entes de control. No existe caja neoliberal mala y caja revolucionaria buena. Los fondos públicos se deben administrar con transparencia. Los fondos públicos se deben administrar con transparencia siempre. Por eso le hemos planteado que el crecimiento de los fondos fiduciarios, de los subsidios de la manera que se está haciendo, inevitablemente terminan en denuncias penales. No es obsesión de legisladores de la oposición, de oficinas anticorrupción, de fiscales. No, es el mecanismo. Es el mecanismo cuando un funcionario tiene con su lapicera la posibilidad de derivar 500 millones para un lado o para el otro, dárselo a un empresario, dárselo a otro, esa discrecionalidad, esa poca transparencia, esa opacidad, termina mal. No estoy diciendo nada nuevo, ya lo vivimos. Entonces, el nuevo Estado debe venir necesariamente de la participación ciudadana. Y quiero introducir en esto el elemento de la 125, porque se introduce con el artículo 2, la delegación de facultades. Puede haber una discusión jurídica. Hemos escuchado, sinceramente, de un lado y del otro, pero hay una frondosa jurisprudencia que esta delegación que se realiza por la 125 es claramente inconstitucional. Pero quiero remarcar además que el delegacionismo es una de las características del neoliberalismo, de la manera de gobernar del neoliberalismo. Sin parlamento, Fujimori cerrando el parlamento en el Perú. Esto fue hay un libro de Guillermo Donner que desarrolla muy bien toda esta cuestión y habla de la fragilidad de las nuevas democracias, de la debilidad de las nuevas democracias, de la falta de sustento de la nueva democracia, de la crisis de la democracia, y una parte fundamental de esas crisis habla que no solamente no se ha llegado a la democracia participativa, sino que además de la democracia representativa se ha bajado un escalón más, producto de esta concepción del neoliberalismo, y son democracias delegativas.